Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, donde todos venimos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos y bienvenidos a esta escuela sabática. Les damos una cordial bienvenida en primer lugar al dueño del universo, a Yahshua HaMashiach, y a cada uno de nuestros hermanos que hemos venido con el mayor anhelo y propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Adón Yahoshua, ¿no? Muy bien, en esta mañana en verdad les damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan en todas nuestras grabaciones, todos nuestros amigos de Ambato, de Riobamba, de Manta, de toda la provincia de Manabí en general. Bienvenido a nuestra programación, nuestro canal, nuestro firme fundamento. Les da un cordial saludo, como también una cordial bienvenida. Bienvenido a todos nuestros hermanos de la provincia de Esmeralda. Bienvenido. Bienvenido también a nuestros hermanos del Cantón Quinindé, provincia de Esmeralda, donde nos sentimos complacidos porque todos los santos Shabbat tenemos un grupo, pero muy especial de la provincia de Esmeralda, que siempre están conectados con nosotros. Es un gusto, un placer contar con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuestros hermanos de la provincia del Guaya. Bienvenidos mis queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta casa de nuestro Padre Celestial, ¿no? Bienvenidos los ríos Babahoyo, Quevedo, bienvenido, ¿no? Y al Ecuador entero en general, en esta mañana, bienvenido, ¿no? Nos sentimos complacidos de estar con ustedes. Vamos para comenzar esta hermosa escuela sabática, los cuales tendremos el gusto, el placer de tener a nuestro hermano Abraham dirigiendo esta escuela sabática. Así que a todos nuestros hermanos, los que van a ver aquel hermano que va a estar siendo usado por el poder de Yahshua, ¿no? No es por palabra humana, sino que esperamos que el Padre Eterno pueda bendecirlo. Nos sentimos complacidos por eso. Y esperamos también que muchos hermanos más podamos también compartir de este hermoso mensaje, ¿no? Vamos a cantar entonces un cántico. Somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿ya? De la escuela sabática, ¿ya? ¿Ya? No, es un coro, ¿ya? Somos un pequeño pueblo muy feliz. 1, 2, 3. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. El Adón es nuestro guía y nos colma de alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh sí, amén. Otra vez. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. El Adón es nuestro guía y nos colma de alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh sí, amén. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a invitar a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial en esta mañana. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre que mora en las alturas de los Shamaim, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo ha venido para alabar y exaltar tu santo nombre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que hemos venido con el mayor anhelo de poder ser usado con el poder del Ruach HaKodesh. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque somos tu pueblo, somos sus hijos, que hemos venido
aprender en esta mañana tu santa palabra. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres nuestro Adón Yahoshua, el que estás con nosotros. Padre, bendice a todas las autoridades de nuestro país para que nuestro país, Ecuador, sea dirigido, Padre, dirigido por tu santo poder, tu santa presencia. Cada dirigente, cada gobernante tenga en su mente, en su corazón, que tú eres nuestro Dios y que tú nos salvarás. Quédate con nosotros, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para el estudio de esta semana o de esta mañana. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como esta mañana es una mañana de inspiración, una mañana de alabar a Dios, y vamos a tener un estudio muy hermoso, y para eso vamos a pedir a nuestro hermano Abraham, el cual está listo y dispuesto en esta mañana para ser usado con el poder del Ruach HaKodesh. Muy bien, entonces, hermano Abraham, lo invitamos, el tiempo es suyo. Bienvenido. Amados hermanos, amadas hermanas de Yeshua, de Jesucristo, estamos aquí en este Shabbat precioso que nos concede el Eterno, para que la palabra fluya a nuestro corazón, el corazón de todos aquellos que están dispuestos a recibir el don de la palabra profética. En esta mañana vamos a hacer un repaso y un estudio basado en el espíritu de la profecía, el libro llamado El Patriarcas y Profetas, el capítulo 31 de este libro. Vamos a analizar algo importante que va a ser de gran ayuda a todos los que hacemos parte de la iglesia de los últimos tiempos o de la égida de los últimos tiempos. El capítulo 31 de este libro titula de la siguiente manera: capítulo 31, Patriarcas y Profetas, el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran sacerdotes de la tribu de Leví. Eran no solamente sacerdotes cualquiera, eran hijos del gran Aarón, el hermano de Moshe o de Moisés, y tenían una gran responsabilidad en el servicio del santuario. De ellos dependía todo aquello que tenía que ver con la adoración, el sacrificio y la ofrenda. El continuo era un sistema de adoración en símbolos que era todos los días, por eso se llamaba el continuo. Pero también existía el continuo semanal y también existía el continuo anual. Tres tipos de continuos: el continuo diario, todos los días de la semana. Cuando llegaba el Shabbat, el séptimo día, también había continuo de cada Shabbat, de la Shabbat en todo el año. Y también existían Shabbatot cada año, 3 veces al año, llamados las fiestas solemnes de Yahweh. La primera era el Pesach, la Pascua, que conocemos todos los cristianos. Luego estaba Shavuot. Después de 50 días venía el Shavuot o el Pentecostés, la fiesta de las semanas que se conoce. Y luego en el séptimo mes, Tishri era la última fiesta, la fiesta del otoño, conocida como Sukkot en hebreo, o cabañas. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo al tema de Nadab y Abiú, estos dos sacerdotes tenían la obligación de permanecer conscientes de su gran responsabilidad, de su deber, de su servicio. Pero pasó algo tremendo en aquellos días. Estos dos hijos de Aarón tenían un hábito dañino, un mal hábito. Les gustaba tomar vino y sidra, y solían emborracharse. Y en esa condición, en una ocasión, entraron al servicio diario y fallecieron. Vamos a leer la historia. Dice así:
Después de la dedicación del Mishkan, o el templo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al 8º día, principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Elohim, o Dios, estipulaba, y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones que Elohim había ordenado. Y el Adón, el Señor, aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Elohim, de Dios, y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Elohim, el favor de Dios. Y todas y todos a una elevaron sus voces de alabanza y adoración y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Yahweh. Vemos, hermanos, que en este párrafo está explicando el espíritu de profecía la historia de estas personas que habían sido consagradas por Elohim mismo para el servicio del santuario. Y tenían gran responsabilidad. No obstante, algo ocurrió y eso vamos a leer a continuación. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo Cohen, o sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Elohim, a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Adón. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado salió fuego de delante del Adón, del Señor, y los devoró a la vista del pueblo. Hermanos, algo tremendo ocurrió en ese tiempo y en aquel lugar, el santuario. Estos 2 hijos de Aarón habían sido consagrados para el servicio de antemano ya. Y se ungía a estas personas con aceite, el aceite de oliva machacado. Con ese aceite se ungía a las personas que iban a dedicar sus vidas al servicio del santuario, ordenado por Elohim, por Dios. Pero estas personas, en un estado no adecuado, se acercaron al servicio. Dicen que estaban ebrios, habían tomado mucho vino. Y cuando una persona toma vino, excesivamente, por supuesto, se embriaga y en esta condición está completamente inhabilitado para el juicio. A lo bueno le va a llamar malo y a lo que es malo le va a llamar bueno. Va a trocar las condiciones de las cosas. El servicio de santuario era sagrado, no era cualquier cosa. Y se usaba un fuego sagrado para encender los carbones, las brasas en las cuales se iba a vertir el incienso, el perfume que iba a ascender hacia Elohim. Y por lo tanto, a Nadab y Abiú cometieron un gran error. Tomaron fuego extraño, es decir, no un fuego que venía del Adón, sino que ellos encendieron un fuego humanamente. Y ahí intentaron poner el incienso, pero antes que pase eso, fuego salió, dice, de ese lugar y los consumió y murieron. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza detrás de este acontecimiento? Tenemos que ver la enseñanza detrás de esto, porque no es solamente una historia un poco tremenda,
¿sí? Un poco cruel aparentemente. ¿Cómo es que personas fueron devorados con fuego? ¿Acaso no hay misericordia en Elohim, en Dios, para perdonar un error humano? Nos preguntaríamos, ¿verdad? Pero en el servicio del Adón, del Todopoderoso, que es sagrado, no debe haber mancha de pecado, no debe haber la humanidad carnal. Los sacerdotes deben ser consagrados, eso significa en el tiempo de hoy, bautizados. La consagración de aquel tiempo era como hoy ser bautizados en el nombre del Mashiach. Si hoy alguien no está bautizado en el nombre del Mashiach por agua y ruach, no podrá discernir la verdad. Y cometerá el error que cometieron Nadab y Abiú. A lo sagrado, trocarle como si fuese algo común. Y a las cosas comunes, le da un carácter sagrado. Esto es lo que hace una persona que no tiene el ruach. Y en aquel tiempo, Nadab y Abiú, a pesar de haber sido consagrados con aceite de la unción, habían desatendido la disciplina en el hogar. Es decir, el papá de ellos, que era Aarón, fue muy indulgente con estas personas. Les dejaba hacer lo que querían. Como tenían este rango de ser sacerdotes, de personas que tenían grandes privilegios, en comparación de las 12 tribus, restantes, ellos, la herencia de ellos era era incluso los diezmos, de las ofrendas. Ellos tenían que estas ofrendas ofrecerle al Adón, y parte de ellas, o el remanente de la ofrenda, eran para su consumo personal. Y por lo tanto estaban muy orgullosos de este favor que Elohim había dispensado para con ellos. Y se enorgullece el corazón del ser humano. El orgullo le gana al ser humano. Y es peligroso el orgullo. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Cuando hay humildad, el servicio es aceptado por Elohim. Cuando hay orgullo, es rechazado. Entonces, eso pasó en el tiempo aquel. Ellos estaban orgullosos de su posición sacerdotal y por tanto no tomaron en cuenta lo sagrado a lo que estaban ellos expuestos, a Elohim mismo. ¿Sí? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Adón. Y todo aquello que es inmundo no puede estar ante su presencia. Es exterminado. Eso es lo que pasó con Nadab y Abiú. Dice, después de Moshe, o Moisés y Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Adón, el Señor, y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar la gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave, por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Elohim, con Dios, y hayan morado en su luz y su gloria, no deben lisonjearse de que pueden después pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca deberían dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Elohim no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo, vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Así que, amados hermanos, hermanas, este mensaje es también para nosotros. Nosotros que hemos sido llamados en los últimos tiempos de
de este mundo a vivir las verdades reveladas en su palabra. En cuanto y en tanto los hombres y mujeres se consagren al Adón y hagan su voluntad en ese mismo escalafón de bendiciones vendrán a la persona, ¿sí? Serán llenos de su luz, habrá virtudes, habrá dones que serán puestos al servicio del Adón. Pero, contrario, si las personas que llegan a tener esa luz preciosa de las verdades solemnes del último tiempo y no viven de acuerdo y conforme a esta luz recibida, y no hay reciprocidad, entonces viene el castigo, viene el repudio del Todopoderoso, porque Él es un Dios de misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera dejará sin castigo al impío. Eso también está pasando en los tiempos de hoy. Vemos que el mundo está convulsionado de corrupción, de interpretaciones religiosas equivocadas, de doctrinas, falsas doctrinas, ¿sí? Y la advertencia es, pueblo mío, estad alertas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y no hagáis caso de ese tipo de mensajes que están corrompidos de iniquidad, porque los que proponen estos mensajes, sus vidas mismas, no están de acuerdo a la voluntad de Elohim. No hay santidad en sus vidas, no hay pureza en sus vidas. Por eso es que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Hermanos queridos, es importantísimo la consagración del pueblo de Elohim en estos últimos tiempos. Una consagración, una fidelidad a la palabra, de vivir de acuerdo a la voluntad de Elohim. Nuestro amado Mashiach, él decía con sus palabras preciosas, decía que Él es la vid. Él se comparaba a un árbol de uvas. Decía, yo soy la vid y vosotros sois las ramas de esta planta de uvas. Permaneced en mí como la rama permanece unida al árbol, ¿sí? Y llevaréis el fruto. Pero de lo contrario, si vosotros que decís que sois mis discípulos y no permanecen en mí todos los días, a cada instante, unidos a la vid, unidos al Mashiach, entonces no habrá frutos. Y cuando no hay frutos del Ruach, del Espíritu Santo, hay problemas en la persona y también en el conglomerado, que es una iglesia, que es una familia, que es una nación. Cuando en la familia hay personas que están consagradas, son la luz para la iglesia. Cuando en la iglesia hay familias consagradas, papá, mamá, hijos consagrados a Elohim, es una luz para el mundo. Es así como la verdad debe ser predicada, por testimonio y por precepto y por testimonio. Es decir, una vida pura, una vida consagrada, una vida feliz en la vida espiritual y conceptos correctos del Evangelio. Aquí, lo que tenemos que aprender de este acontecimiento que pasó con los hijos del sumo sacerdote Aarón, que prendieron fuego extraño. ¿Qué simboliza el fuego extraño? Sinónimo de qué es para nuestros tiempos. La falsa doctrina. Eso es el fuego extraño. Falsa noción de la verdad. Un evangelio inventado por la mente carnal. No el evangelio sano, el evangelio poderoso que salva al alma creyente, sino un evangelio escueto, un evangelio inventado por la mente carnal. A eso se refiere el fuego. Nadab y Abiú no entendieron el evangelio que estaba detrás de los sacrificios. Detrás de las ofrendas y sacrificios de ese tiempo, de animales, de sangre, estaba un objetivo. Y era el Mashiach. Era el Cristo que iba a venir en algún tiempo a ofrendar su sangre para salvar a la humanidad. Pero ellos, debido a su estado condicionado por una vida inconsecuente, una vida disoluta, que tomaban el alcohol, se intoxicaban para entrar al santuario, un lugar sagrado, pasó lo que pasó. Fueron aniquilados por el fuego que salió de ahí de la cama. Porque ellos desatendieron el mensaje que había detrás de los sacrificios y las ofrendas, que era el Mashiach.
todo ese evangelio en símbolos, esa buena nueva en símbolos, de sacrificios, esas buenas nuevas de símbolos, reflejaba en el futuro lo que Yahshua iba a venir a hacer aquí en la tierra. Y Nadab y Abiú desatendieron, no miraron detrás del símbolo, sino que ellos solamente se quedaron en los símbolos, en las formas. No miraron más allá del símbolo. Y por eso es que el fuego extraño es la doctrina del ser humano. Es la doctrina del ser humano. Y el incienso, hermanos. El incienso que tenía que ser puesto en el fuego. Ese incienso, ese perfume agradable, representaba los méritos del Salvador. Los méritos de Mashiach. Su vida de perfecta obediencia a la Torah. Eso representaba el incienso. No era solamente un poco de perfume para agradarle a Elohim y nada más. Dice el Levítico que en las oraciones de los Kadoshim, de los santos que se elevaban, era añadido el incienso. Para que esas oraciones, ¿sí?, suban junto con el incienso. Así se llama. En ese tiempo, por supuesto, ahí al arca, ¿verdad? Porque ahí estaba la presencia de Yahweh. Entonces, todo ese incienso que se vertía, el sacerdote decía, aromatizaba el sitio y con sus oraciones se mezclaba esto para que las oraciones de los Kadoshim sean perfumadas por la justicia del Mashiach por venir. A eso representaba el incienso, ¿sí?, las obras perfectas del Mashiach, su justicia perfecta, su obediencia a la Torah incondicional, su vida de pureza, de santidad. Eso significaba el incienso. Y el fuego era la forma de doctrina que Elohim quiere que se hable, la forma de cómo presentar el Evangelio. Vamos, por favor, hermanos, si alguien tiene, hablamos del libro de... Algo que decir, mire. Ya. En el santuario, los servidores del santuario tenían, por ejemplo, el licor fuerte. Había un licor fuerte, pero los servidores del santuario no entendieron que eso no era para beber y ellos se bebían. O sea, yo comparo eso con que muchas veces ahora no entendemos ciertas cosas y queremos opinar, queremos decir y no entendemos. Me parece que estamos repitiendo el mismo pecado de Así es, sí. Por esa razón es que quería que leamos el capítulo 6 de Romanos. Si alguien tiene, por favor, su Biblia, habla en el capítulo 6 de Romanos, el verso 17. Y ahí vamos a notar algo importante, porque cuando leemos este verso 17 hasta el 22, notamos algo increíblemente maravilloso. Y ahí habla acerca de algo, de libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Y sabemos que el pecado es lo que ofende a Elohim. Y alguien peca porque está en la carnalidad. Pero si alguien ha dejado la carnalidad y es nueva criatura, deja de pecar. Abandona esta mancilla, ¿sí?, que mancha justamente el servicio. Romanos 6, 17. Sí, hermano, pero me gustaría que nos explique un poquito acerca de lo que el hermano dice, licor fuerte. ¿Qué licor fuerte? O sea, la libación. Había un licor ahí que era por la libación, no era para tomar, era una ofrenda, había que ser quemado, tenía que ser quemado. El asunto que el licor era más o menos, ¿qué tenían que hacer? Los que servían ahí agarraban y se tomaban porque ya probaron. Ya. Entonces así mismo es el pecado, cuando uno prueba un poquito de pecado le gusta y sigue comiendo. Ese licor fuerte es más o menos comparable a lo que hizo David cuando le brindaron un agua que tome y el pueblo estaba en guerra y David creen que tomó el agua. ¿Qué hizo con el agua? ¿Alguien sabe? El agua botó al suelo. Botó al suelo. Eso debían hacer los sacerdotes. Pero se olvidaron porque les gustaba. Bueno, en todo caso, Ya probaron. vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura al verso de Romanos 6, 17. ¿Alguien tiene, por favor, en voz alta? Lea, por favor. 6, 17, la palabra de Dios dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de la
doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Elohim, a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir eso? Que mire, ese fuego extraño que quemó, pero ese fuego extraño que encendieron ellos era una falsa forma de evangelio. Y la justicia no iba a ser quemada ahí, sino que la justicia propia estaba frente, por eso que fueron aniquilados. La doctrina del evangelio de paz, de reconciliación, el evangelio en su pureza, ¿sí?, tiene algo importante en el evangelio, las buenas nuevas, la justicia del Mesías, de Cristo. Por eso en este verso, hermanos, es poderoso el verso, porque dice que antes erais esclavos del pecado de la transgresión de la Torah. Entonces antes eran ustedes unos violadores de la Torah, está diciendo. Pero ahora han escuchado un evangelio, un mensaje, una forma de doctrina a la cual ustedes han sido entregados. Y esto ha hecho un cambio en sus vidas. Vamos a leer el verso, saltémonos al verso 22. Estábamos en el 17, ¿verdad? Leamos el verso 22, que es la conclusión de esto. También vamos a estudiar los intermediarios, pero el verso 22 es conclusivo. Vamos a leer, por favor, de lectura. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. ¿Verdad? Eran esclavos del pecado, ¿sí? Pero ahora, debido a que han nacido de nuevo, han escuchado el mensaje ha calado en su alma, en su mente, en su corazón. Ahora ustedes se han hecho siervos de Elohim, se han vuelto hijos de Elohim, siervos de Dios. Y ahora tienen como fruto de esto la santidad de vida, una vida piadosa, una vida no imitada de bondad, de piedad, sino una vida real, porque tú estás haciendo esa obra. La transformación de la persona gentil, que tenía mañas, que tenía defectos de carácter, que tenía tendencia al mal, al pecado, eso se ha trocado ahora en una vida nueva. Y esa vida nueva está fortalecida por el ruach que ha recibido la persona, por escuchar el evangelio, esa forma de doctrina que ha llegado al corazón. Y del corazón han escuchado esa forma de doctrina, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, lo que pasó con Nadab y Abiú es una enseñanza para nosotros. No presentemos un evangelio torcido, un evangelio escueto, un evangelio que no se puede entender, un evangelio, una buena nueva humana, carnal, sino más bien un evangelio a la luz de la palabra. ¿Cuál es este evangelio? Este poderoso evangelio. Romanos 1, 16, 17. ¿Qué dice? Leamos, por favor. Que tiene un poder de transformar vidas, de dejar que el ser humano, al intercalarse con este evangelio, al ser parte de este mensaje, hay un cambio de su carácter, un cambio de su vida. Veamos Romanos 1, 16 y 17. Lea, por favor, con alta voz. Dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gracias, mi hermana María. Miren lo que está diciendo aquí, ¿no? Es hermosísimo esto. Dice que el evangelio tiene un poder, el poder de regenerar al ser humano. Es un poder que no solamente es patrimonio de los judíos, dice él, no, también de los griegos. O sea, todo aquel que tiene fe, que tiene confianza en el Mashiach, en Cristo, ese poder le va a transformar a esa persona. El hermano que es israelita, que cree en el Mashiach, que acepta al Mashiach como el Salvador, y el hermano gentil, que era gentil, pero ahora ya es parte del pueblo de Elohim, también los dos se vuelven un solo ser humano, un solo hombre espiritual.
Entonces, hermanos queridos, qué hermoso es esto. El Evangelio tiene un poder increíble. El Evangelio, detrás del Evangelio hay algo que se llama la justicia. Esa justicia profetizada por Daniel. Daniel, en el capítulo 9, el verso 24, dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar con el engaño, la prevaricación, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Esta justicia que está hablando de Romanos 1, 16, 17, esa justicia que justifica al impío. Por fe, no por obras. No por obras, hermanos. La justificación no es fe más obras. No podemos ayudarle a Elohim a justificarnos. No. Es solamente por la fe. Solo la fe sola, sin obras, dice de la ley. La fe en el obrar de Mashiach, en la justicia de Mashiach. Y esa fe, ajena a nosotros, nos es imputada, nos es atribuida. Eso es lo que le pasó a la experiencia de Abraham. Él creyó, confió, y su fe le fue contada como que fuese una vida perfecta, una vida de justicia. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros también. Los que recibimos el mensaje, el don de la justicia, para ser justificados solamente por la fe, no por obras. Pero aquí saltan los legalistas, ¿no? Cuando hay una mente legalista, no, pero es que las obras también son importantes, porque la fe sin obras es muerta. Pero ese es de otro contexto, ese es en el contexto de la santificación. Primero es justificación, luego es santificación, y luego es glorificación. Son concomitantes, pero en su debido momento. No podemos mezclar justificación con santificación. Son cosas diferentes, pero concomitantes, es decir, consecuentes. Entonces, primero somos justificados por la fe sola. La fe no tiene ninguna virtud. La fe es como una mano que se aferra al don. Ese don es Cristo, es Yahshua, su justicia. Y eso nos justifica. Luego de eso viene la santificación. Ahí sí tenemos que presentar obras, frutos, porque si alguien no muestra frutos del Espíritu, entonces su conversión, su justificación es en vano. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero es un contexto diferente, hermanos. No podemos mezclar, nunca se debe mezclar, ¿no?, la justificación y la santificación. Aunque la santificación también es por fe. Pero es que también la fe son obras. La fe que obra por amor, dice. La fe que obra por amor. Gálatas 5, 6. Porque la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la fe que obra por amor. Sí. Vamos a seguir con la lectura, hermanos. Dice, la lectura vamos a seguir. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por el amor. Es lo más bien, hermanito. Gracias. Justamente es lo que dijo Shayach Saulo o Pablo, que le conocemos. Él dijo esas palabras, lo escribió una carta con este texto. Porque en aquel tiempo, no como ahora, en aquel tiempo era más tremenda la situación. Porque los judíos que rechazaron al Mashiach, ellos querían judaizar a los gentiles, imponerles cosas que estaban en su cultura, como la circuncisión del prepucio. Pablo dice, no, eso ya no, porque ese tipo de circuncisión en la carne ya lo hizo el Mashiach. Cuando era un bebé de 8 días, le circuncidaron a él. Y cuando a él circuncidaron al Mashiach, que él no lo necesitaba, pero estaba cumpliendo la Torah, porque dijo, no he venido a abrogar la Torah, sino a cumplir. Yahshua vino a cumplir toda la Torah. Y por eso cuando tenía 8 días de nacido, le circuncidaron al Mashiach. Y esa circuncisión que le hicieron a él en el 8º día de la fiesta de las cabañas, Yom Shemini Atzaret, ¿no?, en ese 8º día, cuando le circuncidaron al Mashiach, circuncidaron a todos los creyentes de todos los tiempos, por la fe. Por eso ahí dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco. No es que alguien que es incircunciso se va a sentir orgulloso porque es superior al judío que es circuncidado. No, tampoco vale nada. Sino que vale la fe que obra por amor. Perdón, la fe con las obras tiene que ir juntas. La fe con las obras van juntas cuando estamos en el proceso de santificación. Ahí sí, porque Yahshua dijo eso. ¿Qué dijo él? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, el que cuida el jardincito donde está la vid, la planta de las uvas. Todo aquel que en mí no lleve fruto,
le cortará. Y todo aquel que lleve fruto, le limpiará, le podará para que lleve más fruto. Es el fruto del Ruach. Son las obras que deben ser vistas. ¿Por quién? No solamente por Elohim, que lo ve todo, sino por el mundo que ve. Vosotros sois la luz del mundo. Así brilla vuestra luz delante de quién? De los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, las buenas obras que deben haber en un verdadero creyente es testimonio para el mundo de que realmente la justicia de la fe sí funciona, hermanos. Una persona que es justificada por la fe, consecuentemente dará frutos, frutos correctos, fruto de vida piadosa, de vida consecuente, de santidad. Vamos a seguir adelante, mis amados hermanos. Dice, en su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban, de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. O sea, los malos hábitos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre, y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requerimientos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objetos del castigo divino. ¿Quién tuvo la culpa aquí? Aarón. El padre descuidó una educación correcta de sus hijos. Sí, hermano. ¿Quién tuvo la culpa aquí? Aarón, por tener así ese tipo de hijos. Pero bonito es criticar a Aarón, ¿no? Y ahora nosotros vamos a nuestros nietos. ¿No? O sea, por eso yo digo que estamos repitiendo lo mismo que hicieron Nadab y Abiú. Lo mismo. ¿Dónde están mis hijos? Bueno, Correcto. Pero ¿y dónde están nuestros nietos? Para los padres, para los padres. Ya. Sí, hermano, gracias por la aportación, es muy importante. La enseñanza no es solamente histórica, la enseñanza es para todos los tiempos. Sí. Seguimos adelante. Elohim, o Dios, quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración. Y exactamente como Él indicaba, el Adón, el Señor, no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Elohim, Dios, ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencias entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz! ¡Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermanos, es tremendo lo que pasó en aquel tiempo con Nadab y Abiú. Pero ellos tenían 2 hermanos más. O sea, Aarón tenía 4 hijos. Nadab y Abiú eran los primogénitos, digamos, primeros, y estaban en el cargo del sacerdocio, pero habían fallado por causa y por culpa de su padre Aarón, que era muy indulgente. Pero quedaron 2 hijos más. Estos hijos se llamaban Itamar y Eliezer. Eliezer y Itamar. ¿Sí? Ellos quedaron, por supuesto, para reemplazar a aquellos que habían perecido por el castigo divino. Pero aquí hay una enseñanza muy importante. Vamos a seguir leyendo. Dice: nadie os engañe, asimismo, con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. El profeta Jeremías dijo: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Adón no mandó?
Dios, Elohim, no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin solo es camino de muerte. O sea, la obediencia a Elohim es absoluta, no es relativa. No es que esto hago bien, lo de acá no, sino que es absoluta. Y ese absolutismo es un don del cielo que el Ruach pone en el corazón de los sirvientes de Elohim. O sea, Elohim es absoluto. En él no hay relatividad. O sea, él no es bueno y malo. Él es completamente bueno y trasciende la bondad y la maldad materiales. Está sobre la maldad y la bondad materiales. Ese es Elohim, absoluto. El absoluto. Y por tanto, aquel que se acerca a él debe tener esas características también de adoración absoluta. No relativa. No que a esto sí y a esto no. Dice... Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, los hermanos que quedaron vivos, sus hijos, los hijos de Aarón: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante ira sobre toda la congregación, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. El gran jefe recordó a su hermano las palabras de Elohim: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Miren, Yahweh dijo: cuidado, que se estén lamentando por el castigo que yo infligí a esos dos hijos. No estén haciendo endechas, no estén rasgando sus vestiduras, doliéndose por el castigo que yo infligí a estas dos personas. No hagan eso, porque la ira encenderá con todo el pueblo. O sea, en otras palabras, el castigo que Yahweh infligió a estas dos personas debía quedar sobre silencio. No dar muestras de angustia. ¿Por qué han muerto mis queridos hijos? Le dijo a Aarón: cuidados, no te entristezcas por el castigo que Yahweh ha hecho con tus hijos desobedientes. Muchas veces decimos a una persona que se ha muerto, decimos: ¿por qué se ha muerto? Culpando a Dios de mal. Porque comió algo que... Acá, la mayoría de personas en el hospital o en las clínicas se mueren. Y acá se le dañó el hígado, los riñones, el estómago, cáncer, y se murió. Entonces, uno se muere por nuestros propios errores, no porque es culpa de aquel que nos ama. Amén, así es. Seguimos la lectura. La muerte de sus hijos aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia, hablando de Aarón, en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre de Aarón, pero no expresó sus sentimientos. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Elohim. El Adón, el Señor, quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos, para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Elohim hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecado no comprende la enormidad de su transgresión, y sin el poder convincente del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Si no hay influencia del Ruach, el ser humano no entiende lo que está haciendo. O sea, está como ciego. Y esa es la condición del mundo, que no tiene Ruach. Está ciego. Vemos un mundo materialista, un mundo con falsas doctrinas. ¿Por qué? No han recibido el Ruach. No han recibido la luz del Ruach, el poder del Espíritu Santo, que viene de Elohim. Es deber de los siervos de Cristo, del Mashiach, enseñar a estos descarriados del peligro en que están, los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Ruach HaKodesh, de Elohim, e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerman al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia.
muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Hermanos, los lisonjeros actualmente también están a la orden del día, no solamente en los hogares de las personas que profesan la fe, sino en las grandes iglesias, las iglesias de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Donde los falsos pastores se enriquecen a costillas de la feligresía ignorante, se hacen millonarios, yates carísimos, aviones, todo eso porque están dando un mensaje incorrecto al pueblo, a la gente. Y como ellos no entienden la verdad, pues ahí están, sumidos en la ignorancia, aportando recursos económicos a gente que no lo merece. Porque, hermanos, el diezmo, que es sagrado, es solamente para hombres consagrados, que han dedicado su vida exclusivamente al servicio de la predicación. Para los pobres y para las fiestas solemnes, los 3 tipos de diezmos que había en el tiempo de Israel. Un tipo de diezmo era para mantener a los Juanín, porque ellos dependían completamente de Yahweh, de las ofrendas, de los diezmos de todo el pueblo. Otra parte del diezmo era para las grandes festividades y para los pobres, las viudas, los huérfanos, gente que estaba completamente en la indigencia. Para ellos eran estos diezmos. Pero actualmente los falsos pastores y la gente en general, ¿sí?, enriquecen a personas malvadas y descuidan a los pobres en verdad. Esto es lo que está pasando actualmente debido a que el fuego extraño fue encendido, no autorizado por Elohim, no un evangelio de Shalom, no un evangelio que tiene poder para redimir, sino un evangelio carnal que lleva a la gente a los errores que estamos viendo ahora en el mundo secular, en el mundo eclesiástico. Dice acá, nunca hubiera cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina, pero debido a su intemperancia se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el Mishkan, en el santuario del testimonio, porque no muráis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho. Debían permanecer, ¿sí?, cuerdos, como dice el apóstol en su consejo, ¿no? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando una persona se intoxica, no solamente con alcohol o drogas, se intoxica de orgullo, se intoxica de una mentalidad mundana, pasa esto, ¿sí? El maligno le atrapa y le destruye. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de debilitar el cuerpo, confundir la mente y degradar las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandatos de Elohim, de Dios. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad sagrada debían ser hombres estrictamente temperantes, para que tuviesen lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia y manifestar misericordia. Es decir, los jueces, los juanín, los sacerdotes, los líderes de la nación judía en ese tiempo debían ser gente completamente sobrios, completamente consecuentes al deber que estaban ellos cumpliendo, de servir en el Mishkan, en el templo, tan cerca de la presencia de Elohim, ¿no?, tan cerca de la Shekinah, que es la presencia del Todopoderoso en ese lugarcito pequeño, el santuario. La misma obligación descansa sobre cada discípulo de Mashiach hoy en día. El apóstol Pedro declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, Elohim,
requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado y con toda seguridad se sufrirá un proceso de endurecimiento en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierden toda diferencia y significado. ¿Cómo podemos entonces ajustarnos a la norma y a los requerimientos divinos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach, que es Kadosh, es santo? Vuestro cuerpo es un templo, el cual está en vosotros. El cuerpo lo tenéis de Elohim, y no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestros cuerpos y en vuestro Ruach, en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Elohim, de Dios, a la quejida de Mashiach, a la iglesia de Cristo, de todas las edades, se le dirige esta solemne y terrible advertencia: si alguno violare el templo de Elohim, Elohim destruirá al tal, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos amados, qué tremenda exhortación ha hecho el Elohim para todos los tiempos del pueblo de Elohim en la tierra. Todos los tiempos, todas las generaciones, hay momentos en donde el ser humano puede errar, puede cometer errores, podemos errar, podemos cometer errores, pero para eso vino el Mashiach. El Mashiach vino para destruir la prevaricación, como dice el profeta, ¿no? Vino para hacer cosas increíbles el Mashiach. Entonces dice, no, la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación, hermanos? Es el engaño de parte de dirigentes, ya sean seculares o eclesiásticos. Cuando una persona tiene un cargo, por ejemplo, de pastor o de ministro, si esta persona no está consagrada a Elohim, no es un siervo fiel a Elohim, un discípulo correcto del Mashiach, él va a prevaricar. La prevaricación es el engaño, cuando hay poder. El poder es algo tremendo, ¿sí? Es bien influyente. Y una persona es poderosa no solamente porque tiene cargos, porque tiene también elocuencia, porque tiene mucha inteligencia o tiene mucho dinero. Eso le hace poderosa a la persona. Y cuando alguien tiene poder y este poder no está sujeto a Elohim, este poder es dañino, le lleva a la gente a la destrucción. Es por esa razón, hermanos, que todas nuestras responsabilidades como siervos de Elohim, como discípulos del Mashiach, es grandísima. Para cada miembro de la quejida de la iglesia, hombre o mujer, es responsable de su vida personal, consagrarse a la verdad, vivir consecuentemente a esa luz que ha sido vertida de la palabra de Elohim. Amén, hermanos. Si alguien tiene de pronto alguna observación. Dice que hay una guerra ahora de Israel contra los árabes, judíos contra árabes. Y es porque los unos dicen que Alá va a venir al monte, al mismo monte, frente al monte de los Olivos, allá mismo. Y que el ungido va a venir allá a ese monte. Y los judíos también dicen que el ungido va a venir allá. Entonces no se ponen de acuerdo. Y el acuerdo está en que ninguna casa va a contener al morador del cielo, sino el morador del cielo sabe cuál templo quiere habitar. ¿Cuál es el templo? El cuerpo de uno. El cuerpo, acá, el cuerpo de uno. Pues yo les decía antes, nosotros morimos porque transgredimos la ley de la alimentación. Comemos lo que se asoma. Lo que está pasando en la calle, adentro. Y después nos enfermamos, estamos disculpando al gobierno que no ha puesto vacunas en los hospitales, cuando la culpa es nuestra. Gracias, hermano. Por eso es que Elohim ha dado el ruach de poder, de dominio propio y de amor. Una preguntita que la hermana quiere. Usted dice que tiene razón, y la persona que muere, por ejemplo, en un accidente,
¿Qué pasa? El accidente fue por algo. Por algo le ocurrió. Por velocidad, por descuido, Por imprudencia. por imprudencia. Por algo es. Mire, sí, está bien. Pero eso sería por el que maneja y por la persona que va a Ya le tocó. Como víctima. Ya le tocó. culpa. Si es que se subió, por ejemplo, si yo me subí al bus, porque yo vine en bus, y ese bus se accidenta y muere toda la gente, incluido yo, es porque ya me tocó a mí también. Ya, eso, hay una hora, como dice el hermano, hay una hora. Ya me tocó la hora. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Depende de cómo morimos. ¿Por qué? Porque ¿Eres la hora, todo eso? porque la hora la elige él, no yo. Amén. Hay enfermos, yo cuido a un enfermito de 94 años, que es mi papá, un ancianito de 94 años. Y como ya le duele todo, absolutamente todo le duele. Y dice, bueno, dice, hijo mío, dice, ya quiero que Dios me lleve, dice. Y le digo, papá, él ha de saber cuándo le va a llevar. Usted no va a elegir cuándo. Es que yo ya quiero morir, me dice. Papá, uno puede desear morir, pero la hora sabe el de arriba. Así es. Lo que dice usted, ¿es bíblico eso? Claro. ¿Dónde dice que ya le tocó la hora? Salmos, buscando salmos. Hay un texto que dice, escuche el texto para que usted vaya a ver. En Hebreos dice así, está dispuesto que el hombre muera una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Ya. Repito, el texto en hebreo dice así. Está dispuesto que el hombre muera una sola vez. Y después de la muerte, ¿qué le viene? El juicio. Lo chequé en Hebreos 7. Por Y ahí. también en Proverbios 17:4 dice, encomienda a Yahweh tus obras Tus caminos. y tus caminos, ¿sí? Y Él protegerá. Él protegerá. ¿Sí está bien? Una acotación que Todavía quería me quedé decir. con la duda, perdón. Una acotación. A mí me han enseñado que no solo borracho es aquel que toma el licor, sino aquel que también come mal. Y yo lo digo hasta por mí. Cuando uno hace una mezcolanza, entonces salen unos humos así, intelectualmente, y va hasta la cabeza, le duele la cabeza, justamente por la mezcolanza del salado. Así que no solo esa carne, es mucha combinación mala la que hace que una persona esté ebria. ¿Aprendimos? Amén. Sí, así es. Seguimos tarde con... Sí, hermano. Vamos a hermano, hacemos un cántico. Sí, Cantemos. Cantemos hablamos de los ordinarios, cantemos el número 6, de mi amante Salvador. No tenemos vista, pero bueno, con esas voces excelentes de los hermanos, vamos a cantar. 2, 3, para la gloria del Eterno. De mi amante Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó, mi Yeshua. Mi Yeshua, mi Yeshua, cuán precioso es el nombre de Yeshua. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Yeshua. Oh, qué triste condición del impío corazón, lo salvó de perdición, mi Yeshua. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó, mi Yeshua. Mi Yeshua, mi Yeshua, cuán precioso es el nombre de Yeshua. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Yeshua. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Yeshua. Mas
Las lágrimas de ayer han pasado y hoy la sed ya comienzo a tener en Yahshua. Mi Yahshua, mi Yahshua, cuán precioso es el nombre de Yahshua. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Yahshua. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Yahshua. Y hecho fuerte la virtud de su pena salud, himnos doy de gratitud a Yahshua. Mi Yahshua, mi Yahshua, cuán precioso es el nombre de Yahshua. Sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Yahshua. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos. Postremos la rodilla ante el Adón. Bondadoso y misericordioso Padre, que moras en la altura del Shamaín de los cielos, ante tu divina y sagrada presencia venimos tus hijos para darte gracias por este día bendito que tú has otorgado a tu quejila, a tu iglesia, a tu pueblo. Que tu palabra divina ha sido dada. Gracias porque nuestro corazón ha estado dispuesto a recibir tu palabra que purifica el alma. Te damos gracias, Padre, también por tu presencia aquí, por tu ruaj que has concedido a cada corazón creyente. Te damos gracias por el Mashiach que has enviado para que Él sea nuestra justicia y seamos justificados por la fe. Te damos gracias por el ruaj que tú has dado para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestra santidad sea progresiva cada día hacia la perfección y el carácter del Mashiach reflejado en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Mashiach que tu presencia permanezca en este lugar, que nos despidas de esta sección de tu servicio y que prepares nuestro corazón para que sea receptivo, para que en este maravilloso Shabbat sigamos alimentando nuestra alma de tu palabra. Bendice a cada corazón presente, hombres y mujeres, niños, ancianos. Bendice a tu pueblo en todas partes del mundo, a judíos y a gentiles, porque la sangre del Mashiach, al ser derramada, nos reconcilió a los dos pueblos, haciéndonos uno espiritual para tu servicio. Lo pedimos todo esto en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien, tenemos 5 minutitos. Vamos a tomar agüita, al bañito y continuamos. En 5 minutos tenemos el culto divino. Así que invitamos a todos nuestros amigos, los cuales están conectados en nuestro canal, nuestro firme fundamento, que en 5 minutos estaremos nuevamente transmitiendo el tema de esta mañana. Bienvenidos y bienvenida a nuestro tema de hoy. Un Shabbat Shalom para cada uno de ustedes y en 5 minutos estamos nuevamente al aire. Bendiciones con cada uno de ustedes. Shalom. Sí,